Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva serie de directos en los que vamos a aprender a escribir con Jane Austen, con quién mejor. De hecho, uno de los libros que voy a utilizar, ¿vale? Porque estos directos, a ver, tienen una preparación y bueno, es un tema que me gusta muchísimo porque al fin y al cabo es un tema al que le he dedicado mucho tiempo. Aquí detrás tenéis la tesis doctoral que elaboré hace unos años y que resumí en un libro, ¿vale? Que está a vuestra disposición, que se llama, aquí lo veis al revés, se llama Jane Austen, maestra de escritura. Este libro es un resumen simplificado de la tesis doctoral. Esos son 500 y pico páginas, ¿vale? Y esta es una versión que tiene 200 y algo. En el otro están las citas en inglés, que es como hay que leerlas, sinceramente. Aquí están traducidas al castellano y al final las tenéis en original. Así que, bueno, cuando veáis que cojo este libro, en el fondo estoy consultando la chuleta que yo mismo elaboré. Así que eso no es copiar, eso es recordar datos, ¿vale? Bueno, muchas gracias a toda la gente que se está uniendo. Es un placer tener gente de aquí, cercana, desde Chile, desde México, desde Argentina. Eh, Jane Austen es internacional y una gente de puntos muy diversos del mundo. Y, y bueno, y sobre todo, yo he experimentado que la gente que nos gusta Jane Austen, conectamos enseguida. O sea, yo conozco a mucha gente maravillosa gracias a Jane Austen. O sea, a mí Jane Austen me cambió la vida, lo he dicho mil veces, pero es que es verdad. O sea, no me dedicaría a la universidad como me estoy dedicando si no fuera por Jane Austen. Portugal, oye, esto es impresionante. Desde Brasil, bueno, muchas gracias. Oye, esto, la verdad es que estoy desbordado. Gracias, gracias por estar siguiéndonos. Y vamos a hacer esta serie de directos porque es un tema que a mí me apasiona, me encanta la escritura, me encanta Jane Austen y creo que a vosotros y a vosotras os va a gustar. No tanto por lo que yo diga, que espero que también, sino porque el tema en sí, o sea, Jane Austen, hay que hacerlo muy mal para que al hablar de Jane Austen no sea interesante. Y entonces el objetivo de estos directos va a ser mirar a Jane Austen desde el punto de vista que yo valoro más, la verdad, que es todos los lunes. Ahí estaremos. Muchas gracias. La fidelidad, Isabel, Laura Isabel. Entonces, a mí me gusta valorar mucho a Jane Austen como escritora, porque, a ver, esto es obvio, pero a veces se nos olvida, en el sentido de que, por supuesto que sus historias son maravillosas y las películas que hacen de sus novelas son muy interesantes, pero a veces se nos olvida que Jane Austen es una escritora en el sentido de la labor de escritura maravillosa. O sea, yo la pondría en el top 10, diciendo así de un modo como muy sin complicarme, de los escritores de la literatura universal. Como aquí hacer un ranking gratis, para mí está en el top 10, igual para otro no. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de una parte fundamental de la escritura. Todas lo son, pero yo la semana pasada he tenido la suerte de impartir un taller de escritura a profesorado universitario y personal de administración y servicios universitarios, nivel, mucho nivel, la verdad es que es presión, y les daba un taller de escritura y una de las ideas que salía con frecuencia y que además lo comprobamos haciendo un experimento ahí in situ fue que la novela comienza con los personajes. Hubo una de las asistentes que dijo, es que yo creo que sé escribir bien, pero no me veo capaz de crear una novela, no me veo capaz de tener esa imaginación para crear. El primer ejercicio que les puse a hacer fue diseñar el personaje para tu novela. Así, luego lo puedes cambiar, etcétera. La gente le dedicó 2 minutos a idear un personaje y a todo el mundo que hizo eso, del personaje le salía la historia. Y entonces vieron como, es que es cierto, si tienes un buen personaje, sale la historia, pero como no me quiero hacer yo spoiler de mi propio directo, pues vamos a ir hablando de esto. Yo también extraño nuestras reuniones de los sábados. Durante la pandemia hubo cosas positivas y una de las cosas positivas que yo tuve por lo menos fue que participé en 2 clubes de lectura internacionales. Había gente de muchos países distintos, no voy a nombrarlos para no dejarme a nadie. Y claro, al volver a la normalidad hemos perdido ese ritmo, es una pena. Pero este verano retomaremos los clubes de lectura. Yo este verano me voy, dentro de 3 semanas, Dios mediante, me voy a Estados Unidos a hacer una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley. Estaré casi todo el verano en California, algunas semanas en Nueva York. Desde allí seguiremos emitiendo, haremos directos especiales con el Empire State ahí detrás, o sea que va a ser muy, 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 muy fashion todo. Bueno, voy a leer esta novela que veis de un tal Miguel Ángel Jordán. Es una novela biográfica de Jane Austen
Y la he seleccionado, además de para hacer publicidad a mi novela, obviamente, no te voy a engañar, voy a hacer publicidad a mi novela. Yo, si fuera vosotros, me compraba, pero varios ejemplares para ir regalando a la gente, porque esto es un gran regalo. Pero vamos al tema, porque hay una situación ficcionalizada, obviamente, o sea, esto no ocurrió así, posiblemente, pero que yo creo que refleja algo que Jane Austen, si me escuchara, allá donde estés, Jane, si me escuchas, yo creo que esto estaría de acuerdo. Es un diálogo en el que están hablando Jane Austen con sus dos sobrinas favoritas, que son Fanny, la hija de Edward Knight, ¿no? El rico, y la hija de James, el hermano mayor. Entonces, en este diálogo que he creado yo, pero que repito que yo creo que el contenido no se iría mucho de la realidad, pues las primas, perdón, le dicen algo que seguro que ocurrió. Tía Jane, a mí me gustaría escribir un libro como tú. Si yo tuviera a Jane Austen como tía, yo vamos, le diría, tía Jane, yo quiero escribir un libro como tú, ¿qué tengo que hacer? Y entonces, pues Jane les dice, bueno, pues venga a escribir, que nadie se lo impide. Y entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Tal. Y entonces ella se compromete, amiga, si escribís algo, yo os lo reviso y os aconsejo. Que de hecho lo hizo. Ahora veremos. Y entonces le preguntan, ¿por dónde empezamos? Y contesta, por el principio. Tía Jane, hablo en serio, protestó Ana. Y yo también, contestó desconcertando a las jóvenes. Lo primero de una historia son los personajes, aclaró. Comenzad por ahí y todo será más sencillo. Antes de pensar en la historia, tenéis que dar vida a sus protagonistas. Imaginaoslos en diversas situaciones. Familiarizaos con su forma de ser. Conocerlos como si fueran de vuestra familia. Tenéis que llegar a conocerlos hasta tal punto que pensáis que son reales. Solo así lograréis que resulten creíbles e interesantes. Si creáis buenos personajes, lo demás es solo una consecuencia. ¿Qué quieres decir?, inquirió Fanny con gesto concentrado. Las historias, ya sean novelas o simples relatos, no son más que un reflejo de la vida real. Aunque se trate de un cuento, de hadas, perdón, siempre habrá alguna conexión con nuestro día a día. Si no fuera así, nos resultarían tan extrañas y lejanas que no captarían nuestra atención. ¿Y eso qué tiene que ver con un momento, señorita? Ahí tiene el genio, Jane Austen. Le interpeló su tía. Pues bien, aquí va el meollo. Igual que a nosotras nos interesan sobre todo las cosas que les ocurren a nuestros seres queridos, a los lectores les atraerá más la historia si le toman cariño a los personajes y se identifican con ellas. Por eso, si vuestros protagonistas son de carne y hueso y tienen algunas características que los vuelvan interesantes, no hará falta que les sucedan cosas increíbles para que la gente quiera conocer su historia. Las cosas serán importantes porque les ocurren a ellos. Aquí tenéis el secreto de por qué nos fascinan las novelas de Jane Austen, por lo menos a mí me fascinan. Porque crea unos personajes tan profundos, tan reales, que es que nos interesa, queremos saber qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, queremos saber, bueno, pues, qué está pasando en cada momento, aunque no sea algo muy especial. Voy a leeros ahora también, ya empezamos con el tema que quiero comentar. Estoy andando aquí porque tengo aquí una luz que de repente se ha movido y me está pegando el foco en la cara, pero bueno, así parezco más iluminado. Vamos a ver. Las novelas de Jane Austen, a veces hay gente que dice, son novelas románticas. Yo disiento. Yo creo que las novelas de Jane Austen no son novelas románticas. Son novelas de personajes con romances. Pero no son novelas románticas. Porque lo importante de la novela de Jane Austen no es tanto el romance, que es una parte más de la novela, como cada personaje, los personajes. La relación entre los personajes y la evolución de cada personaje. Repito, la relación entre los personajes y la evolución de cada personaje. Ese es el meollo, ese es el núcleo de cada historia de Jane Austen. Por eso, todo lo que ocurre en la novela está al servicio de ese fin. Y por eso las novelas de Jane Austen son tan actuales a que pase el tiempo. Porque por mucho que cambiemos, las personas seguimos siendo personas. Y tenemos el mismo estilo de sentimientos, de emociones, de conflictos, de relaciones que tenían hace 200, 400, 800 años. Y por eso, aunque cambie el tiempo, eso sigue estando ahí. Y son tan fácilmente adaptables las novelas de Jane Austen a nuestra actualidad. Y por eso la gente habla de las novelas de Jane Austen como si fueran gente real. En los clubes de lectura pues empiezan, es que Elizabeth nunca diría esto, o el capitán Wentworth jamás se le ocurriría, y dices, perdona, te recuerdo que no existen, ¿vale? O sea, lo sabemos, pero están tan bien creados, son tan consistentes, tan coherentes, que los imaginamos en la vida real porque en el fondo son reales, no ellos, sino sus características. Y entonces no es difícil para nosotros imaginárnoslos en la vida real, porque conocemos a gente que comparte esas características y sabemos cómo reaccionarían porque están tan bien construidos que tienen esa vida propia.
Correcto, es como una tela de araña, ¿no? Es una tela de araña de entramado de personajes que vas tirando de uno y llegas a otro, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo consigue crear esos personajes? Pues mirad, tenemos la suerte de que Jane Austen nos lo explica. Jane Austen tenía, como sabéis, varias sobrinas. Una de ellas es Anna, que es la que participa en este diálogo que he creado yo. Y esta sobrina empezó a escribir su propia novela y le enviaba a su tía Jane parte del manuscrito. Y Jane lo leía y le contestaba y decía, me ha gustado mucho esto yo lo haría así. Y entonces, si leemos esas cartas, se pueden extraer muchos, yo he extraído 20 y pico consejos de escritura por Jane Austen. Entonces, claro, tener consejos de escritura por Jane Austen es un chollo. Y por eso en el libro Jane Austen, maestra de escritura, yo utilizo mucho los consejos de Jane Austen, ¿no? Y uno de los consejos que le va dando, ahora leer unos cuantos, tienen que ver con cómo presentar a los personajes. O sea, tiene mucho que ver con por qué nos gustan los personajes, por el modo en que Jane Austen nos los presenta. No me refiero a presentación primera, sino a lo largo de la historia, cómo nos presenta a los personajes. Una cosa que le dice Jane a su sobrina es que tiene que mostrarlos en situaciones distintas. Os leo textual, ¿vale? El consejo de Jane Austen, que me acabo de saltar la página, perdonad. Voy a volver aquí, estas son las cosas del directo. Dice, ¿qué puedes hacer con Egerton? Egerton es el protagonista, uno de los protagonistas de la historia que está escribiendo Ana. Repito, esto es una carta de Jane Austen, ¿vale? Esto es real. Y entonces le dice, ¿qué puedes hacer con Egerton para hacerlo más interesante? Se pregunta Jane Austen para que su sobrina diga, ¿qué podría hacer? Le dice, quisiera que discurrieras algo, algún acontecimiento familiar para hacer resaltar mejor sus buenas cualidades. Algún problema para un hermano o una hermana a los que ayude vendiendo su parroquia. Algo que le haga desaparecer misteriosamente para hacerle reaparecer después en Cork o en Edimburgo con un viejo abrigo. Es decir, haz algo con este personaje para mostrar más facetas de su personalidad, porque hasta ahora está siendo un poquito plano. ¿Cómo puedo yo conocer más al personaje? ¿Describiéndolo más? Es un modo, pero es un modo pobre. Lo que hago es te lo muestro en situaciones distintas. Y de ese modo tú ves cómo reacciona el personaje ante esas situaciones distintas. Y dice, pero, oye, no te pases, tiene que ser coherente. Y entonces le dice, no te recomendaría que inventases algo probable, pero si lograras idear algo que lo hiciera más interesante, tendría un efecto positivo. Podría prestar todo su dinero a Capitán Morris, otro personaje, aunque sería un gran tonto si lo hiciera. ¿No podrían los Morris pelearse y él ayudar en su reconciliación? Como este Jane Austen diciéndole a su sobrina qué puedes hacer para mejorar tu novela. Muéstralo en diferentes situaciones, pero que sean coherentes. Crea un conflicto. O sea, Jane Austen no se sentaba y decía, ¿de qué escribo hoy? Pues venga, esta es una chiquilla, no. Empieza a escribir y entonces piensa los conflictos. Correcto. Muestra, no expliques. Muy bien, aquí tenemos una gran lectora. Todo lo que puedas mostrar, no le expliques. Más ideas. Yo miro la chuleta. Ya lo siento, tengo una chuleta porque si no se me van las ideas. Dice, hay que ver, como te decía, variedad de situaciones. Porque si no, serán personajes muy planos. Y de hecho le dice Jane Austen a su sobrina, me hubiera gustado saber más de Devereux, un personaje. Siento que no lo conozco lo suficiente. Sinceramente, atención, pienso que has tenido miedo de profundizar. Le dice Jane Austen a su sobrina. Porque la quiere, le dice, mira, es que tu novela está muy bien. De hecho se le dice, está muy bien, pero tiene algunas cosas que tenemos que ir mejorando. Y entonces le dice, creo que has tenido miedo de profundizar en este personaje. Muéstralo en más situaciones, porque no lo conozco lo suficiente. Y si no lo conozco, no me va a interesar. Porque a mí me interesan las cosas de la gente que conozco, ¿no? Si no lo conozco, me interesa menos. Entonces, bueno, pues esto sería una de las claves, ¿no? ¿Por qué me gustan tanto las novelas de Jane Austen? Porque consigue que los conozcamos a los personajes que nos importen. Vamos a la vida real. De repente hay una inundación en cualquier parte del mundo y muere gente. Pues obviamente nos afecta, porque somos de la raza humana y nos preocupan todas las personas. Pero nos afecta en cierta medida. Claro, si esto ocurre en tu ciudad, cerca de tu ciudad, y muere gente conocida para ti, la tragedia es mucho mayor para ti, porque tú lo percibes como algo mucho más cercano. El coronavirus, cuando empezó, pues era una cosa que ocurría ya en China. Y nos preocupaba porque, por supuesto, nos preocupa, pero estaba tan lejos que, pero de repente se va acercando y lo tenemos aquí. Entonces ya nos preocupa bastante más. Fíjate que las noticias prestan una atención mucho mayor, pues porque es una cosa muy cercana. Pues tenemos que lograr
es que estoy leyendo unos comentarios fantásticos. O sea, tenemos que lograr que los personajes sean tan cercanos con esos primeros planos, ¿vale? Que captemos al personaje de cerca, para que no sean planos. Primeros planos sí, pero no personajes planos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muéstralo en diferentes situaciones. Y terminando, porque estos directos van a ser cortos, porque prefiero que sean breves y digáis ya, a que digáis que se calle este hombre o que os vayáis. Entonces van a ser una cosa desarrollada, pero una sola idea, y en el siguiente otra idea. De hecho, va a haber un montón de directos sobre los personajes porque es la parte más importante. Claro, es muy fácil dar consejos. Yo imparto talleres de escritura, ¿no? Y me encanta. Entonces, claro, es muy fácil decir cómo hacer las cosas, pero luego hazlas tú. O sea, yo te puedo dar claves para crear tu bestseller. ¿Cómo creo yo el bestseller, no? Entonces, la duda es, Jane Austen aplicó estos consejos a su propia escritura. Es decir, mostró a personajes en distintas situaciones para que los conociéramos mejor. Vamos a coger un ejemplo. Sentido y sensibilidad. Sense and sensibility se ha traducido como juicio y sentimiento, sensatez y sentimiento, da igual. Sentido y sensibilidad, que es como todo el mundo le conoce por la película. Elinor, protagonista. ¿Cómo es Elinor cuando la conocemos? La conocemos con la muerte de su padre. Acaba de pasar de una muy buena situación a de repente muere el padre, no son las herederas, hereda a su hermanastro, se quedan a dos velas, con muy poquito. Por lo cual ya, primer cambio, vemos a Elinor que tiene que abandonar su casa, cambiar de posición, empezar una nueva vida en un lugar mucho más pobre. Y entonces de repente empieza esta nueva vida, conoce a un chico, se enamora, aunque como es Elinor lo dice que es todo muy poco a poco, y cuando ya está empezando a enamorarse y cree que él le corresponde, descubre que este campeón está comprometido con otra, ¿no? Entonces de repente, ¡placa! Otro cambio. Y además, no es que se entere de repente, es que se entera porque se lo dice la prometida. Tú imagínate la conversación, ¿vale? Con Lucy. Ahí Steele, de repente que, pues, y además, Lucy Steele la va poniendo a prueba, no voy a decir tacos en estos vídeos, pero se lo merece, ¿no? O sea, en vez de decirle, estoy comprometida, no. ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué opinas de esto? Entonces le va metiendo caña y como Elinor va aguantando, tragando, o sea, uno se imagina a Elinor con el hígado ahí segregando bilis, ¿no? Y dices, y cuando acabara, me imagino lleno de un cuarto, le dar un grito para desahogarse, ¿no? Porque es que dices, o sea, imagínate la situación que te toca a ti, o sea, que te enteras que está comprometido la persona que te gusta y encima te lo está regodeando y te pide consejo, o sea, ¿cómo hago para esto? Y entonces Elinor aguanta el tirón ahí. Y cuando sale de esa situación, de repente llegan a la ciudad y entonces Marianne, que es todo pasión, y su hermana querida, descubre que Willoughby pasa de ella y que se compromete. Y ahí está Elinor tragando y está ya sufriendo. Y Marianne diciendo, Elinor, eres una egoísta, como tú no sufres. Y Elinor aguantando el tipo. Entonces, claro, a través de todos esos momentos vamos conociendo a Elinor a fondo. Si fuera toda una historia fantástica, maravillosa, Elinor es rica, conoce a un chico rico, se casan los dos y está todo estupendo, no conoceríamos al personaje. Por lo cual, ¿qué es lo que hace Jane Austen? Nos la muestra en distintas situaciones y la conocemos en profundidad. Y lo mismo ocurre con todos los personajes. No quiero aquí hacer una descripción de cada una, ¿no? Pero Elizabeth Bennet es lo mismo. Empieza Elizabeth Bennet y la primera de cambio escucha como dice Mr. Darcy que es guapa pero no lo suficiente como para tentarme. Empieza la relación bien. Imagínate que te dijeran eso a ti, ¿no? Chica o chico, mira, eres muy mona pero no es suficiente como para tentarme. Dices, gracias, y tú eres un estúpido, creído, ¿no? Pues ahí está, ya tenemos a Lizzie luego muy contenta, porque ve que su hermana querida se está enamorando de Mr. Bingley que la corresponde, pero de repente los Bingley se van. Entonces, triste. Y luego descubre que ha sido por culpa se enfada. La vamos viendo en distintos momentos. Y cuando ya está enfadadísima, llega Mr. Darcy y se declara a ella. Entonces todo como, vamos ahí echando leña al fuego. Y vamos conociendo al personaje en todo, ¿no? En toda sus 360 grados. Pues eso es lo que Jane Austen quiere. Que lo conozcamos bien, que nos encariñemos con él, que nos importen sus cosas y de esa manera da igual lo que ocurra. Si es que en realidad lo que ocurre se puede resumir en 5 frases. Pero como le ocurre a este personaje, que nos ha ido introduciendo poco a poco hasta lograr que nos importe, nos importa. Así que terminamos el primer directo de esta nueva serie.
Muchas gracias por vuestra presencia. Momento de publicidad. Este es el momento en el que si queréis conocer a Jane Austen, pues hay una novela que se llama Jane, escrita por un servidor. Primera novela biográfica de Jane Austen en castellano. Se está vendiendo muy bien, tengo que decir, gracias a Dios, estoy muy contento. Y sobre todo me interesa que me están llegando muy buenos comentarios, muy amables de vuestra parte. Se agradece mucho cuando la gente escribe para decir, me he leído tu libro, me ha gustado. No penséis que somos como, no, somos seres humanos con muchos sentimientos y nos encanta que la gente reconozca nuestro trabajo. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí y el próximo lunes a las 9 nos vemos. Hasta el lunes.